bombo profundo. Profundo, profundo, profundo en alma. Escucha nuestros pasos antiguos. Hermanos y hermanas en la tierra, nuestra querida tierra, nuestra Pachamama, escúchenme un momento, hablo con el corazón. Henchido de memoria de mis ancestros. Nuestros ancestros. Ellos nos hablan desde el tiempo, nos susurran al oído del alma. Dicen que ya es tiempo de despertar, que ya es tiempo de levantarse. Grito vacío, es memoria viva, no es rabia sola, es raíz que camina. Pachacutí, Pachacutí, el tiempo se da vuelta, la tierra se levanta. Pachacutí, Pachacutí, ya no hay más silencio en la tierra invadida. El colonialismo arrasó los caminos, quemó nombres, quebró montañas, depredó la piel de la tierra, intentó callar nuestras lenguas. Pero aquí estamos, de pie, Porque sobrevivimos en las manos de nuestros abuelos. en la mirada firme de nuestros abuelos. Hagamos honor a su memoria, no mendigamos permisos para ser lo que somos, no pedimos perdón por existir. Pachacutí, Pachacutí, la historia tiembla, el suelo responde. Pachacutí, Pachacutí, la voz retorna, nace la noche ay, ay, hermanas, ay, ay, hermanos. Ay, ay, miyasa. Tay kinkani miyasa. Ay, kinkani, ay, ni kinkani. Kay pinkas kani kunan puncha o kuna. Pinkas haikita yuyarinaykipaq. Yuyariptikiqa runa inañam yuyayniyuq purimunki. Sumaqta kawsaynikita wiñachinki. Kunan punchawqa yanqaña wawqipanikuna lliw colonialista hanrakunaman qhipaparukunchik. Munasqallanta ruwachkanchik. Qunqarunchik imaynam taytamamanchik yachachiwasqanchikta. Tantiakumusuyá. Imaynam chay hanra supay ustu colonialistakuna hamurun.
Imaynam hamusqan mantapacha tawantin suyu llaqtanchikta lliw tuñirachin, marqanchiktapas lliw tuñirachin, ayllunchikkunatapas lliw tuñirachin, runa masinchiktapas sipiparun wayllunkunata tuñirachin. Pero chaypaqmi ayakachkanchik, aya uma kaspa, yuyayuma kaspa, hamuchkani hanman wawqipanikuna kay rimayninwan ichapas allinta yuyarispa kuskachakuspa liyapa tawantin suyu llaqtanchikta paqarichimusun llapallanchik sumaq kawsaypi kawsakunanchikpaq. Yaqañankunan-pacha chay supay ustu colonialistakuna Amaru pachanchikman yaykurun. Venezuela llaqtaman bombardearuspam yaykuchkankuña sipipaspa. Chaytachu suyasun, kikin kay llaqtanchikman yaykunantachu suyasun. Kaypim kachkanku lliw hanra llaqwakuna, supay colonialistakunapa llaqwakuna kachkanmiki achka kay lliw llaqtanchikpi. Pero paykunapas ñakarikunqamiki qhipahamuq watakunapi. Kunanqa manamiki allinta rikuchkankuchu. Chaypaqmi ñuqanchik wifalanchikta uharispa, yuyayninchikta uharispa, wiñaypaq paqarimusun yapa tawantin suyu llaqtanchikpi. Chayraykum llaqta masiykuna, wawqipanikuna kunanqa qankunapas chay willakamukunkichik maypipas tupaspa wawqipaninchikwan willakamuspa purinkichik chaskikuna. Chaytam ñuqanchikqa ruwasun kanan pachapi. Manam politikuwancha purikusun ñuqanchikqa. Kikinchik llaqtanchikwanmi purina kachkan. Politikukunataqa harqusunña, hutukunataqa harqusunña. Kikillanchikmi rimanakusun, kikillanchikmi kawsakusun. Sumaqta rimanakuspaqa imatapas ruwarusunmi kuska. Ayniwan minkawan mitakunawan hatarisunchik. Kunan pachaqa pachakutimi kachkan hinaspaqa hatarimunallam kachkan. Chayta nispan wawqipanikuna pasaykachisaq kay wawqiyta chay imam kasqanta willakamunanpaq. La bestia colonialista se desnuda. Los acontecimientos históricos recientes de descomunal trascendencia para todo el mundo son, por un lado, la limpieza étnica y genocidio final del pueblo palestino en Gaza, y por otro lado, la agresión económica, política y militar del imperio colonialista norteamericano contra Venezuela y contra nuestro continente, Amaru Pacha o Abya Yala, utilizando títeres de izquierda y derecha, Maduro incluido, nacionalistas como Milei, Noboa, Gerí y Cast, entre otros, que abierta o discretamente hacen de sus capataces. Nuestro continente es Amaru Pacha o Abya Yala, que son nombres milenarios preexistentes, pero la bestia colonialista invasora lo ignoró intencionalmente para ponerle el ridículo nombre de América y así empezar su narrativa histórica en base a mentiras. Dicen que lo llaman América en homenaje a Américo Vespucio, uno de sus puntas de lanza de la exploración en su invasión genocida sobre nuestro continente. Solo a invasores se les ocurre cambiar nombres existentes de continentes por el de personas, porque así es como imponen su poder discursivo y empiezan su campaña de enajenación de los invadidos. Al señalar esto, no quiero ignorar las otras tropelías cometidas por la bestia colonialista contra otros pueblos del Medio Oriente, de Ucrania y en contra de tantas naciones de hermanos continentes como el africano, asiático, europeo y de Oceanía. Todos estos son pueblos hermanos que también sufren la ocupación y depredación bajo el mismo yugo de la bestia colonialista. No debemos aceptar nunca que se silencie el accionar genocida y depredador del colonialismo,
pues este ha sido siempre su signo distintivo desde los albores de su surgimiento, y, porque de olvidarlo, dejaremos de comprender el porqué de los hechos actuales. Pero hoy día también es importante entender que hay algo nuevo en el entorno de esta su dinámica colonizadora. Por un lado, la circunstancia de que hoy en día la población mundial tiene la posibilidad de enterarse, bien o mal, de los acontecimientos casi al tiempo de estar ocurriendo y formarse, bien o mal, una opinión o actitud ante tales hechos. Y por otro lado, la circunstancia que la bestia colonialista evolucionó en su desarrollo histórico hasta llegar a convertirse en colonialismo global y totalizador, más bestial y despiadado que nunca, lo que lo lleva a abarcar territorios, naciones y pueblos, y ahora incluye al ser humano mismo como ente biológico espiritual. Estas circunstancias nos permiten visualizar y, si nos esforzamos, también entender el por qué hoy en día la bestia colonialista acciona abiertamente sin ningún tipo de restricciones, pudor, vergüenza ni afán de enmascarar sus acciones con coartadas políticas, como lo venía haciendo desde siempre hasta siglos pasados. Sucede que ahora, en el siglo XXI, en su dinámica de implementación de su guerra de quinta generación contra casi todas las naciones y la población mundial, ha desarrollado herramientas tecnológicas que le dan el inmenso poder de controlar la mente de sus víctimas y, entonces, ya no requiere de esforzarse con justificaciones en derechos ni buena voluntad. We are in the middle of a world-changing war right now. Oh, I don't mean the war in Ukraine, the one that all the media are asking you to focus your attention on. Yes, that conflict continues to escalate, and every day there are new stories about provocations and threats that could lead to a nuclear exchange. But that's not the war I'm referring to. No, the war I'm talking about is an even broader war. A war that is taking place everywhere on the globe, even as I speak, and that involves virtually everyone on the planet, young and old, male and female, military and civilian. It is the war of every government against its own population, and every international institution against free humanity. This is no ordinary war, however. Most of the victims of this warfare aren't even able to identify it as war, nor do they understand that they are combatants in it. It's called fifth-generation warfare. La bestia colonialista, pues, ahora anda desnuda, y quien quiera abrir los ojos puede verlo. Y como para entender mejor hace falta referentes, tenemos que necesariamente reconocer que en las circunstancias coyunturales, Trump, Netanyahu y sus consortes de la OTAN son los rostros reconocibles de la bestia, porque gesticulan como tales y proceden con terrorismo, sin ninguna moral, principios, ética ni consideración humana. Solo debemos prestar atención a lo que dicen a media voz, relacionándolo con lo que hacen. Y si queremos encontrar elementos doctrinarios que orientan su política colonialista, podemos rastrearlos paso a paso y encontrar que es una suerte de nacionismo, una doctrina teórico-práctica que engendró el nazismo hitleriano alemán junto con el sionismo askenazi, ambos surgidos de la Europa monárquica, cabeza histórica del colonialismo moderno. Doctrina no formulada como un cuerpo único, pero que orienta los pasos concretos de la agenda de la bestia colonialista. La conducta nazi de Bestrom y Netanyahu es obvia y abierta, y la conducta sionista de los mismos de igual manera. Han logrado mostrarse abiertamente ahora. Las coordinaciones secretas y discretas en la Segunda Guerra Mundial han quedado atrás y ahora su complicidad es abierta y descarada. Así como están las cosas, la tragedia mayor es que nuestras poblaciones, en su inmensa mayoría, enajenadas como están, ni siquiera son capaces de comprender la gravedad de estar viviendo bajo la opresión de la bestia colonialista y sus cotidianos crímenes y genocidios. Es más,
Muchos de nuestros hermanos y hermanas invadidos se comportan como colonizados, colonizadores, lo que los convierte en los hechos en piezas, accesorios, masa de maniobra, carne de cañón para la economía, las políticas y agresiones colonialistas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pienso que por resiliencia para sobrevivir y también por acción planificada y sostenida del colonialismo para coaccionar e instruirnos según sus intereses. Si tuviésemos la oportunidad de pensar independiente y libremente, posiblemente hoy en día el colonialismo se tendría que batir en retirada, pero sucede que la mayoría admite como lo más normal y conveniente para todos el someterse a la voluntad de los poderes extranjeros, entregarse a la bestia colonialista, porque ni siquiera asumen su identidad nacional en su conciencia. Eso tiene muchas explicaciones, incluso psicológicas, pero hoy no entraremos en ese tema. Hoy queremos recordar y contar una historia que a los ojos de los repetidores de versiones oficiales de historia no existe o no fue así. Entonces, en nuestro continente Amarupacha, su historia vivió y sobrevivió en la más absoluta clandestinidad, no porque no estuvo allí, sino porque los investigadores no quisieron verla y menos contarla, y los hijos herederos del Tahuantinsuyo estábamos ocupados tan solo en la difícil lucha por sobrevivir. Pues todas esas pinturas están pues dentro de la lógica del pensamiento cultural de dominación del español. E incluso hacen aparecer como que en la época del virreinato no ha habido violencia contra el indio. La Santa Inquisición no mató un solo indio. Entonces dicen que han sido reconocidos los nobles de la monarquía incásica y la monarquía española, ¿no? Hay ese discurso ahora con excelente argumentación, y eso yo creo que cala en la gente que no está informada realmente de nuestra historia. Además, porque realmente falta un mayor compromiso en los profesionales de la historia, de la antropología, de la sociología, de origen tahuantinsuiano, de lengua materna quechua aymara y otras lenguas existentes. Primero, la bestia colonialista es un gigante con pies de barro. Los Estados Unidos de Norteamérica, que tramposamente gusta llamarse América a secas, nunca fue una nación, igual que en el caso de Israel. No existió como nación ni pueblo con raíces comunes. Fue un invento siniestro y forzado de la bestia colonialista de origen europeo anglosajón. Se inventó artificialmente apenas hace 2 siglos y medio, y se fundó en tierras ajenas, sobre la sangre de nuestros hermanos nativos en sus tierras invadidas y ocupadas a través del genocidio. Una oferta final. Si la rechazan, el gobierno se apropiará de estas tierras por la cantidad que desee pagar, y podría ser menos de lo que se les ofreció antes. De hecho, podría ser por nada. Solo cañonetas. El mito del sueño americano se basa en una fantasía y se funda sobre el exterminio genocida planificado de la población del norte de nuestro continente, que los más conservadores estiman eran alrededor de 60 millones de habitantes. No conformes de heredar las tierras invadidas y robadas por sus padres anglosajones,
que se habían constituido en las 13 colonias de Inglaterra en la franja atlántica del continente, los criollos emancipadores de sí mismos en relación a sus ancestros, se lanzaron a la conquista del oeste, barriendo a su paso a cuanta población nativa encontraban, hasta alcanzar la costa del Océano Pacífico. Now the white man almost murdered, massacred all the buffalo. 110 years ago, almost all the buffalo were gone. Almost all the Lakota were gone. Then, so that's the story of my people. Now, you see, 157 years ago, we were free. And we militarily defeated the United States government, the United States of America, on the field of battle. And they begged us for peace. We had no knowledge of liars. We did not think that responsible human beings would lie. That grown men, old white men, we did not believe they would lie. But they do. All the time. To themselves they lie. So we made peace with them, and we gave them what they needed, and we even gave them more than what they needed. We even gave them a piece of our land. You know? Just leave us alone. Well, they didn't leave us alone. They kept lying, and our land kept shrinking, and it kept shrinking. To today. Los padres fundadores de esta falsa patria, que los ingenuos de Maga idolatran, no fueron más que terratenientes, masones mentirosos, pistoleros genocidas, los más ambiciosos y criminales de esta población de colonos que planificaron y ejecutaron milimétricamente un despojo a través del genocidio y tratados incumplidos contra todas las naciones nativas que encontraban a su paso, pero lo hicieron aparentando decencia, principios y causa justa. Pero la ambición de la bestia colonialista no se conformó con el exterminio y despojo de las naciones nativas de la isla de la Tortuga, que hoy la llaman Norteamérica, sino que dieron otro zarpazo enorme, asaltando a los criollos hispanos en el sur, que habían hecho lo propio contra las naciones anahuacas, para inventar su país y llamarlo México, y que fueron atacados mediante una agresión militar que permitió a los gringos. Los invadidos les gritaban "Green, go home", y así fueron bautizados como gringo, mediante un tratado con pistolas sobre la cabeza, como siempre, apropiarse de los inmensos territorios mexicanos que hoy figuran como los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Colorado, Salt Lake y Wyoming, es decir, casi la mitad del actual territorio colonial que ahora llaman Estados Unidos de Norteamérica. Y Bess Trump tiene la desvergüenza de perseguir, humillar y expatriar a pobladores mexicanos de estos estados que nunca decidieron ser de ese país. Fueron sorprendidos como parte de Estados Unidos de Norteamérica cuando cambiaron el mapa sin consultarlos. Esta franja de territorio sigue en disputa, por lo que Polk, enojado porque México no aceptó su oferta, enviaría un pequeño grupo de tropas a este territorio para que marcharan enfrente del río Bravo, en donde claramente estaba el ejército mexicano, resguardando esta zona. Por lo que entonces el lado mexicano responderá a lo que parece ser un ataque inminente de Estados Unidos en su territorio, cayendo justamente en la trampa de Polk. Un grupo de 1.600 soldados mexicanos habían atacado a este pequeño grupo de 80 estadounidenses, matando a 11 de ellos y capturando al resto. Rápidamente Polk se dirigiría al Congreso para decir: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense, a pesar de que no había sucedido realmente en el suelo estadounidense. Pero eso ya no importaba.
la muerte de estadounidenses era suficiente para que el Congreso declarara la guerra a México en 1846. Claramente hubo algunas críticas por esta decisión. El propio Abraham Lincoln reconocía que no había una justificación real para la guerra, pero ya no había marcha atrás. Entonces los Estados Unidos iniciarían la invasión a México, lanzarían su campaña conquistando primeramente el territorio que Paul quería, California. Algo ilógico teniendo en cuenta que la zona del conflicto estaba muy lejos de ahí. Eventualmente iniciarían a avanzar en el norte y bloquearían también todos los puertos de México. Pero lo que parecía ser una guerra fácil y rápida empezó a alargarse demasiado. Pero Paul, preocupado de que había prometido algo rápido, enviaría a un espía español a hablar con Santana, que estaba exiliado en Cuba. Santana, que para este momento ya podía traicionar hasta a su propia madre, le revelaría a este espía la forma más rápida de tomar la capital, por lo que los estadounidenses permitirían que regresara a México para que tomara el poder y firmara los tratados de paz. Sin embargo, los traicionaría en el proceso. Con este tipo no se podía confiar. Entonces Estados Unidos iniciaría una batalla anfibia en marzo de 1846 desde el puerto de Veracruz hasta capturar la capital de México 5 meses después. De esta forma Estados Unidos ganaría fácilmente esta guerra e impondría sus condiciones de negociación, que para este momento ya era claro que Texas hasta California ya no serían discutidas. Pero las exigencias de Paul eran mucho más grandes que esto. Él quería Tamaulipas para tener el puerto de Tampico, quería la mitad de Coahuila, Sonora, Chiapas y toda Baja California. También querían mantener por perpetuidad el paso del istmo de Tehuantepec. Otros legisladores y grupos de su gabinete querían anexionarse incluso todo México, por lo que enviarían a Nicolás Tris para lograr alguno de estos objetivos. Sin embargo, este tipo decidió tomar una decisión diferente que le terminaría costando su trabajo y ser marginado de la política: reclamar solo Texas hasta California. Y los gringos nunca se conformaron. También se apropiaron de Puerto Rico, de Hawái, incluso de Cuba y Filipinas por un buen tiempo. Toda la territorialidad de la imaginaria patria de Maga es pues simplemente un robo descarado que solo se convirtió en derecho legal a base de genocidio, extorsión y chantaje militar. Muchas veces oigo decir a hermanos bien intencionados de Maga que sobre esas cosas del pasado ellos no tienen responsabilidad, y eso es relativamente cierto, pero también es un tema de conciencia y de identidad nacional que no tienen, y entonces no se puede esperar que tengan una actitud coherente al respecto. Sin embargo, los pobladores de ahora sí son indirectos responsables de lo que hace actualmente su bestia colonialista, que no quieren reconocer que está en su casa y prefieren soñar que son los buenos por alguna inexplicable razón que no puede ser contradecida por ningún hecho, por contundente que sea. Por más que las acciones de la bestia colonialista sean brutales y sangrientas, y por más que ellos mismos, como pobladores, están sufriendo las agresiones de la bestia, cada vez con mayor crueldad, siguen aferrados a su sueño. Entiendo que, sobre todo en el siglo XX, los inmigrantes que se sumaron a la tarea de colonizadores, provenientes de distintos países de Europa y otras partes del mundo, mostraron esfuerzo y dedicación para intentar construir un país para todos ellos, y lograron levantar muchos de los hitos de desarrollo que les inspira a tener orgullo, pero olvidan que todos eran inmigrantes y que estaban ocupando tierras invadidas y robadas. No podían enraizarse en estas tierras de la mano con sus pobladores nativos, y entonces se vieron a sí mismos siempre como invasores que necesitaban legitimarse en algún tipo de creencia, sea religiosa o política. Así, viendo los hechos a profundidad, podemos entender el profundo racismo de que hacen gala no solo sus gobernantes, sino todos sus estratos sociales, porque tal racismo se basa en un sistema de creencias perverso y malicioso que surge de la doctrina del destino manifiesto, inventado por cristianos protestantes anglosajones que venían desde los primeros días de la invasión criminal y que, aunque parezca absurdo, se ha perennizado bajo diferentes formas en esa sociedad. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos han, un país de inventores, han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin
sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. Desde hace muchísimo tiempo los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo, esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor, yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. Así, el surgimiento del Ku Klux Klan después de la guerra civil que acabó con casi la mitad de la población del imperio colonial naciente era lógico resultado dentro de una sociedad enferma de violencia desde su nacimiento. Ya se puede entender la bestialidad de estos creadores del terrorismo moderno, y no como una experiencia insignificante de un pasado, sino como parte de un proceso evolutivo de este tipo de sociedad invasora que busca legitimar a cualquier costa la imposición de un orden social totalmente injusto. El Ku Klux Klan es el grupo terrorista más antiguo de Estados Unidos. Durante 5.000 años el hombre blanco ha sido la raza superior. Nosotros, caballeros del Ku Klux Klan, lucharemos para que siga siéndolo. Esta sociedad secreta que aboga por la supremacía blanca y predica el odio a los negros ha sobrevivido durante décadas y siempre ha sabido cómo resurgir de sus cenizas. Sus crímenes han ensangrentado Estados Unidos durante más de 150 años. 150 años de odio, de racismo y de terror. Yo digo, segregación hoy, segregación mañana y segregación para siempre. Por eso, en este tipo de sociedad, las sociedades secretas y semisecretas de la masonería, recordemos que los padres de la patria maga eran en su mayoría masones, y otras logias como la logia de huesos y calaveras, que algunos investigadores asocian a los Illuminati, de la que formaron parte los presidentes Bush y otros poderosos, son una constante en la mayoría de estados y se empiezan a formar en las universidades usando la fachada de fraternidades. Considering the number of important historical figures who just happen to be Skull and Bonesmen. For instance, U.S. Presidents William H. Taft, George Herbert Walker Bush, and George Walker Bush were all three members of Skull and Bones. The following U.S. Senators, Prescott Bush, John Kerry, David Boren, Jonathan Bingham, John Chafee, John Sherman Cooper, James Buckley, Chauncey Depew, Frank Bosworth Brandegee, Robert A. Taft, William Maxwell Evarts, and John Hines were all Skull and Bonesmen. Governors Averell Harriman, William Bissell, William Henry Gleason, Simeon Eben Baldwin, and David Boren were Bonesmen, and so were Congressmen Frank Bosworth Brandegee, Howard M. Baldridge, and Jonathan Brewster Bingham. Supreme Court Justices Morrison Waite, Potter Stewart, William Taft, Simeon Eben Baldwin, and Edward Baldwin Whitney were all Bones brothers. Also Pierre Jay, the first chairman of the New York Federal Reserve, and George L. Harrison, president of the New York Federal Reserve, were both Bonesmen. Si se revisa a fondo la historia, no habría ninguna razón para sentirse orgulloso y menos defender a proyectos nacionalistas como MAGA del Bestrom. Pero ya vemos que no es así, y aún hay un inmenso legado del racismo del Ku Klux Klan y la ideología del destino manifiesto, incluso muchas veces declarado abiertamente. Bestrom es un producto acabado de esta ideología racista, aunque nunca se haya afiliado al clan. Aquí solo hay que observar su conducta desde sus inicios.
Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. I'm opposed to our wasting our military in the Middle East on behalf of Zionist Israel. Thank you. All right, well, let me just tell you that Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. 100%. They've been our most reliable. It's our true friend over there, and we're going to protect Israel 100%. Trump hasta ahora ha demostrado ser poco más que un agente sionista. Rápidamente retrocedió en una promesa de campaña de ser imparcial sobre el conflicto Israel-Palestina e inmediatamente prometió trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Segundo, Israel, el mismo patrón de conducta. Ahora la información que puede fluir en Internet permitió que el mundo conozca, como nunca antes, la forma astuta y siniestra en que los sionistas criminales fabricaron Israel, la supuesta democracia sangrienta del Medio Oriente, asentándose en tierras palestinas primero como pacíficos colonos, gente de buena voluntad y perseguidos de Europa, para luego, poco a poco, ocupar tierras, despojándolas a través de compras fraudulentas y acciones terroristas, hasta llegar a convertirse en el más poderoso enclave militar colonialista genocida en el Medio Oriente. So the situation in the Gaza Strip is quite literally unbelievable, folks. It's inhuman. It's like nothing I've ever seen. Gaza is literally being reduced to rubble as we speak, as I record this video. Israel has just been bombing them relentlessly. Entire suburbs have been destroyed. Entire families wiped out in an instant. Dozens of families, entire family lines. The figures that we're hearing, 8,000 people dead, 3,500 children dead, tens of thousands missing, of course, buried under rubble, dead, I would say. But that's the official figures. Of course, the real figures are much higher than that. Que aspira a ocupar y controlar no solo Palestina, sino a prácticamente todo el Medio Oriente, según ellos mismos proclaman en su plan del Gran Israel. Este modelo de invasión colonialista ya lo habían recorrido sus cómplices europeos en Amaru Pacha, cuando en 1620 llegaron por primera vez al norte del continente en su barco llamado Mayflower, que encalló en las costas del actual Plymouth, territorio de la nación Wampanoag. Fueron socorridos y rescatados por los nativos, y no solo eso, sino que les ayudaron a sobrevivir, enseñándoles pacientemente a ello y al principio manteniéndolos con alimentos y construcción de cabañas de refugio ante el crudo invierno. Los así llamados pilgrims de religión cristiana protestante se presentaron como víctimas que escapaban de la persecución de la corona inglesa
y que llegaban en son de paz y buena voluntad. Así pues, nuestros hermanos les creyeron, y cuando se dieron cuenta que era una argucia astuta de criminales que venían a apropiarse de su territorio, ya era tarde. Un año después de haber sido recibidos con los brazos abiertos, socorridos y protegidos por los hermanos de la nación Wampanoag, los invasores planificaron una falsa celebración de amistad con los indios, para lo que los convocaron a una cena a los más importantes líderes. Luego los encerraron en una cabaña todos y les prendieron fuego, asesinándolos de esta horrible manera. La verdad es que la historia del Día de Acción de Gracias comenzó con una masacre. Así que es bastante intenso en lo que respecta a la historia. Los estadounidenses deben saber sobre este día llamado Acción de Gracias, en términos de una masacre que realmente tuvo lugar. Pero mucha gente piensa automáticamente que Acción de Gracias se trata de peregrinos e indios y de compartir esta comida feliz juntos. Hubo una vez, en 1621, en la que 90 guerreros Wendat se encontraron con un grupo de colonos que estaban disparando armas de fuego para celebrar que no se morían de hambre. Y esa hazaña histórica nunca se repitió. No fue hasta mucho más tarde, en 1636, cuando encontraron a un hombre blanco asesinado en un barco. Así que culparon a la familia Pequot o a las familias Pequot de allí y, literalmente, llamaron a los soldados, incluidos soldados convocados por un mayor inglés llamado John Mason en ese momento, y quemaron a 400 hombres, mujeres y niños, ya sabes, hasta la muerte. Los quemaron. Y no fue hasta la mañana siguiente que el gobernador de Plymouth, William Bradford, salió y dijo que los que escaparon de este incendio fueron asesinados a espadazos, otros atravesados por estoques y esto, ya sabes, en medio de este horrible hedor y peste. Y después de eso vino y dijo que, ya sabes, por someter a los Pequots durante los siguientes 100 años, el Día de Acción de Gracias ordenado por el gobernador fue en honor a esta sangrienta victoria, agradeciendo a Dios y que todos los días a partir de este día serán una celebración de acción de gracias. Descabezando a los pueblos para continuar su proceso de invasión, robo y ocupación territorial colonialista. La bestia había llegado para quedarse, pero su calidad de bestia lo demuestran hasta el día de hoy, en que tienen la desvergüenza de celebrar este horrendo acontecimiento como la celebración anual de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, que es para ellos incluso mucho más importante que la Navidad. Por supuesto que a sus ingenuos seguidores de MAGA les cuentan cuentos de hadas respecto al agradecimiento que le debían a su Dios, a los indios y viceversa, y los pobres de mente infantil se lo creen. Las 13 colonias de Inglaterra se fueron instalando mediante el asesinato y despojo a nuestros hermanos indios y tramando pactos o tratados que nunca cumplían hasta que nuestros hermanos se unieron en la Confederación Iroquesa para rechazarlos militarmente, y esto les puso un alto hasta lograr que no avanzaran más allá de lo que ya habían robado con las 13 colonias, territorio al que aún hoy llaman Nueva Inglaterra. Pero los hijos criollos de los ingleses, los llamados a sí mismos padres de la patria, decidieron que no estaban satisfechos y que querían expandirse más, y que para ello sus padres ingleses ya resultaban siendo un estorbo, así que se emanciparon a través de una guerra de falsa independencia. La razón de la revolución estadounidense contra el rey de Inglaterra, fue que querían expandir las 13 colonias originales. Verás, el rey de Inglaterra había hecho un tratado con el pueblo indígena al oeste de las montañas Allegheny, los montes Apalaches, por el que no habría más expansión para que Washington, el general George Washington, expandiera sus propiedades como terrateniente porque era el mayor terrateniente de la América colonial. Quería ir más allá de los Apalaches, las montañas verdes, las montañas azules. Y para hacerlo, tenía que violar las órdenes del rey. Así que el único recurso para la nobleza terrateniente del imperio colonial era rebelarse contra el rey de Inglaterra. No tenía nada que ver con la ley del timbre, no tenía nada que ver con los impuestos sin representación.
tenía todo que ver con la apropiación de tierras. Falsa independencia porque hasta el día de hoy los vínculos de ese país con la City de Londres y sus conglomerados corporativos son imposibles de ocultar. No se trató de independencia, sino de emancipación respecto a la tutela de sus padres para poder desconocer los tratados con los indios y planear su plan de invasión y despojo en todo el oeste. Entonces, fervorosos creyentes de MAGA, ¿qué quieren decir con eso de hacer América grande de nuevo? ¿Cuándo existió como nación? ¿Cuándo fue grande? ¿Grande en qué sentido? Su invento colonial, al que le pusieron el ilegítimo e ilegal nombre de América, solo ha sido y es grande en un sentido y contenido: el Estado más grande invasor, el Estado más grande agresor, el más grande genocida, el más poderoso Estado imperial colonialista, solo equiparable a una bestia que basada en su fuerza bruta puede canibalizar a toda la humanidad. Este hecho invalida que se sientan orgullosos de su desarrollo industrial y tecnológico. Por cierto que no. Lo que se tiene que tener en cuenta es cómo lo lograron y a costa de quiénes, y tal vez lo más importante, para qué. Debemos recordarles, aunque les cause malestar, que su ilusión de MAGA es el único Estado que ha dedicado toda su existencia a la guerra y que en su gran mayoría sus intervenciones guerreristas ha sido en calidad de agresor. Todas las tragedias resultado de sus intervenciones guerreras se puede contabilizar en millones de víctimas inocentes y combatientes que se atrevieron a resistir la agresión. Desde las masacres monstruosas acometidas por su ídolo Custer contra las aldeas de las naciones nativas del continente que invadían para despojarlos, hasta los bombardeos con napalm en Vietnam o su genocidio en Irak y Libia. ¿Y qué decir de lo que hace junto con Israel en contra del pueblo palestino? ¿Están ustedes orgullosos de toda esta barbarie? ¿Solo porque lo enmascaran bajo propaganda pura y dura sobre la democracia y la paz americana? La historia son los hechos, no los discursos, y a los hechos debemos atenernos. Los sionistas querían un Estado judío fuera de Europa, lo que en la práctica significaba que los judíos tenían que abandonar Europa. En ese sentido, por increíble que parezca, los nazis y los sionistas tenían algunos intereses en común. En agosto de 1933 se firmó un acuerdo entre ellos conocido como Avara o Acuerdo de Transferencia. Este permitía a los judíos alemanes emigrar a Palestina con una parte de sus bienes. En ese momento, la Alemania nazi estaba bajo la presión de un boicot económico mundial. Mientras tanto, las políticas de inmigración británicas en Palestina dificultaban la entrada de judíos a menos que pudieran demostrar que tenían medios financieros sustanciales. Para resolver ambos problemas, se llegó a un acuerdo. Los judíos que abandonaran Alemania depositarían sus bienes en un fideicomiso alemán. Ese dinero podría utilizarse para exportar mercancías alemanas a Palestina. Y una vez allí, los inmigrantes recuperarían parte de su dinero menos impuestos y tasas. Esto permitió que unos 20.000 judíos escaparan con parte de su riqueza intacta. Al mismo tiempo, el régimen nazi impulsó las exportaciones y fomentó la inmigración judía. Para la ocasión, se acuñó una moneda con la estrella de David en una cara y la esvástica en la otra. Tercero, Reyes de Castilla, los invasores de Amarupacha. El colonialismo, con tal denominación, surge con motivo del descubrimiento e invasión española sobre nuestro Amarupacha o Abya Yala, a partir de los viajes de Colón. Desde entonces, el nombre que se da a las agresiones de invasión, ocupación, sometimiento y depredación de naciones es colonialismo. La bestia colonialista pisó nuestras tierras para ensangrentarlas y someter a sus sobrevivientes al proceso de colonización, no solo geográfica, económica, religiosa, cultural, política y militar, sino también mental. Y esta última es la colonización que más daño nos hizo en 500 años ininterrumpidos. El sur de nuestro continente fue ocupado por invasores colonialistas españoles y portugueses,
y el norte por ingleses y franceses. Y esto marca algunas diferencias de forma en sus procedimientos, pero la esencia de invasión, ocupación, despojo territorial y perennización del dominio es la misma. Los hispanistas modernos hacen un extraordinario esfuerzo de argumentación teórica y creación de fantasías para presentarse únicamente como cristianizadores y civilizadores de nuestro continente, y en ese afán destacan los horrendos crímenes de los ingleses y sus hijos criollos en el norte de nuestro continente, admitiendo su carácter genocida. Pero dicen que ellos, los españoles, no fueron genocidas, sino salvadores. Según estas fantasías, debemos agradecerles porque nos salvaron de una supuesta guerra civil y de la barbarie del imperio inca. El colonialismo anglosajón es en verdad una bestia genocida que ha creado el imperio moderno más poderoso sobre el inmenso cementerio indio en el que convirtieron el norte de nuestro continente, Amaru Pacha o Abya Yala, pero no fueron tampoco sus iniciadores, ni mucho menos. Tenían sus precursores, el imperio español de los reyes católicos. Un aciago día como hoy, 12 de octubre, pero de 1492, inició la invasión de los europeos al mundo entero. Comenzó con el Semanáhuac, siguió con África y más tarde Asia. La pobreza y la codicia llevaron a los miserables de Europa a dejar sus tierras y salir a depredar. Y los insaciables mercaderes y la ambiciosa Iglesia Católica a explotar a los pueblos del planeta y sus recursos naturales. Estos fueron los motores de esta catástrofe planetaria que sigue hasta nuestros días. Ya no llegan a descubrir y a robar en galeones, ahora llegan en aviones con dólares a invertir, pero el resultado es peor ahora que hace 5 siglos. La cultura occidental, encabezada por Europa, es y ha sido una cultura de muerte para todo tipo de vida en el planeta. Para el caso de la náhuatl, una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo, la invasión significó no solo el tratar de destruir nuestra civilización milenaria, sino que han tratado de desaparecerla de la memoria y conciencia de los pueblos para dejarlos amnésicos, indefensos, vulnerables y fáciles de dominar y explotar, porque una persona, una familia y un pueblo que no se recuerda a sí mismo y a sus antepasados queda en estado de zombi. Si pierde la memoria, queda ajeno a sí mismo, sin capacidad de dirigir su destino, dependiente y esclavizado. Según los hispanistas, que son tutores de historia de peruanistas, bolivianistas, ecuatorianistas, etc., una de las pruebas de que ellos no hicieron genocidio es el mestizaje, que ellos no hicieron limpieza étnica y que por el contrario sí se mezclaron con las indias y produjeron una descendencia mestiza que ha nutrido la población e historia de estos países. Insisten en que no exterminaron a la población nativa, ni los castigaron cruelmente, y que todo lo que denunció su propio clérigo Bartolomé de las Casas son puras calumnias sin fundamento. Llegan a decir que la Santa Inquisición no habría matado a ningún indio. Lo primero a clarificar es que los invasores que acompañaban a Pizarro, Almagro y el cura Valverde, todos se dedicaron a abusar y violar a nuestras abuelas del Tahuantinsuyo. Y cuando no se sometían a su voluntad, las asesinaban. Pero los cronistas se dedicaron a lavarles la cara a asesinos depredadores sexuales, creando fantasías románticas como las de la Malinche con Cortés
Probablemente porque no estoy de acuerdo con vuestras formas de manifestar al Señor, don Hernando. O el supuesto matrimonio de Pizarro con Inés Huaylas. Comillas, la esposa principal de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, fue Inés Huaylas Yupanqui, también conocida como Quispe Sisa, una noble inca con quien tuvo hijos y de quien heredó tierras y estatus, aunque su relación fue más de hecho que de matrimonio formal según las leyes españolas de la época, cierra comillas. A buen entendedor, pues, pocas palabras. Esta condición de abusadores y depredadores sexuales ha continuado históricamente hasta el día de hoy en la cultura de la violación, que es característica esencial del hispanismo y que expliqué brevemente en este video. No hay que ser muy ingenuo para imaginarse que fueron respetuosos de las mujeres del Tahuantinsuyo. Ahora, esa cultura de la violación es una herencia maligna que nos han dejado. ¿Por qué? Porque muchísimos de los hijos del Tahuantinsuyo también han sido y somos resultados de esa violación. Nuestras madres tahuantinsuyanas tuvieron que adaptarse para sobrevivir y para hacernos sobrevivir a esa cultura de violación. No tenía ninguna otra forma de hacer para que su gente, su descendencia, su pueblo, los sobrevivientes de su cultura continúen vivos. Y la afirmación de que la Inquisición no mató a ningún indio lleva implícita una mentira colosal y tramposa, porque si tomamos en cuenta que al mezclarse con las indias produjeron mestizos, entonces sus hijos bastardos ya no los consideraban indios, sino mestizos, y los mestizos yahuas eran considerados, pero los mestizos rebeldes eran tratados como indios que eran, porque el mestizaje supuesto no elimina la identidad nacional. Entonces sí mataban indios rebeldes, pero lo llaman mestizo. Conclusión, no hay manera teórica de probar que mataban indios, pero los hechos fueron devastadores. Todos sabemos que la Santa Inquisición asesinó a muchos de nuestros ancestros para reprimir el movimiento de resistencia del Taqueongüe, en la que el cura Albornoz destacó por su dedicada brutalidad. Había durante los primeros años de la colonia escasa información española sobre la población india, de modo que la desaparición de indios luego de asesinarlos era cosa común, imposible de ser reportado y menos juzgado. Esta costumbre de asesinar y desaparecer indios ha continuado sin descanso y en silencio, incluso durante toda la época republicana. Es que la catadura moral de la bestia colonialista de la monarquía católica de España no tiene nada que envidiar a la de los anglosajones. Mentirosos, ladrones, abusadores, asesinos y pervertidos de toda clase, pero amparados en la cucufatería de la Iglesia, se creían de verdad que sus pecados les serán perdonados con la confesión o pagando las indulgencias. Señor, con vuestra licencia, voy a preparar el ceremonial de la ejecución. Pero, su ilustrísima, todavía no se ha dictado sentencia.
Campeche, visitador general del reino por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sin inicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sucesos ni rastro alguno de esta raza maldita. Con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver. Respecto a la civilización del Anáhuac, los españoles, encabezados por Hernán Cortés, hicieron una carnicería humana con la población anahuaca, sacando provecho de la crisis existente en esos momentos a nivel del estamento gobernante. Y en nuestro Tahuantinsuyo, los historiadores, repetidores de la fuente, cronistas españolas y algunos yahuas como el famoso Inca Garcilaso de la Vega, de nombre muy español por cierto, y Felipe Guamán Poma de Ayala, entre otros, nunca dieron la versión de los vencidos, porque ya estaban cristianizados y aculturados por la bestia colonialista. Que no hubo genocidio por parte de la corona española es una mentira escandalosa que se argumenta con estadísticas amañadas e incompletas, pero aún admitiendo que la población del Tahuantinsuyo era solo de 12 millones de habitantes, en menos de un siglo de invasión y genocidio español se había reducido a 500.000 aproximadamente,
Matanzas, carnicerías de indios, descuartizamientos, quemas, garrote y otras horrendas torturas eran práctica habitual de los invasores españoles, y lo hacían además bajo la mirada y aprobación de su Dios. La sífilis y demás pestes que trajeron también se usaron como medio para eliminar indios. El maestro y sabio tahuantinsuiano Santiago Enrique Antúnez de Mayolo nos decía que en el momento de la invasión española, llamada eufemísticamente conquista, existían en nuestro continente Amaru Pacha o Abya Yala 170 millones de naturales, y en el ámbito del Tahuantinsuyo deberían habitar unos 15 millones, cifra que considero conservadora, de los que solo en las primeras décadas fueron eliminados unos 7 millones de indios. Si esto no es genocidio, estimados hispanistas, entonces, ¿qué es? Y todos los crímenes y genocidios que cometieron sí se diferenció del genocidio anglosajón, pero solo en el hecho de que, al comienzo, aquí no nos invadieron peregrinos, es decir, grupos familiares con el exprofeso fin de colonizar, sino soldados, criminales, maleantes de todo tipo, aventureros, ignorantes, que solo querían oro, oro y más oro, y estaban dispuestos a obtenerlo a cualquier precio. Como tales, eran grupos de hombres solos, solitarios, sin ninguna mujer que los acompañe, sea esposa o compañera. Eran bestias solitarias y así se comportaron cuando se encontraron con una civilización de alto desarrollo, con mujeres hermosas de modos de vida mucho más decentes de lo que conocían, y no supieron otra cosa que depredarlas, aprovechando el terror por la ventaja militar que habían traído. Y toda esta barbarie sobre nuestro continente se hizo con la burda idea del descubrimiento y el designio divino, antecedente del destino manifiesto y el pueblo elegido de Dios. Crearon una supuesta legitimidad con una bula papal del Papa Alejandro VI, más conocido como Rodrigo Borgia en italiano, que simplemente decía que las tierras halladas y por hallar en nuestro continente pertenecerían a los reyes de Castilla y Aragón. Otras pertenecerían al reino de Portugal según un trazo divino delimitado por la tal bula, que más bien era una burla a los ojos de cualquier ser humano racional. Porque, según dicho Papa, representante de su Dios en la tierra, la bula era la voluntad divina y esa no se discute. Toda esta errónea idea de que si descubres una tierra es tuya, no era más que la coartada para legitimar la invasión y ocupación de otras tierras, ante la competencia de bestias sedientas de oro, riquezas y tierras a donde expandir su dominio. Si hay alguna verdad en la narrativa hispanista, es que no nos exterminaron por completo como hicieron los anglosajones en el norte, pero no porque fueran más humanos, sino porque a los sobrevivientes del genocidio nos reservaron el rol de esclavos y amancebas que necesitaban para que trabajen por ellos y les sirvan en todo orden de cosas. Muchos de nuestros ancestros optaron por el suicidio porque veían que la muerte era mejor que vivir en la realidad de ocupación, despojo, etnocidio y depredación que nos trajeron los españoles. Todos los procesos de falsa independización en nuestro continente han sido gestiones de emancipación de los criollos con respecto a sus padres españoles. Sin embargo, no han dejado de ser sus padres, como España no deja de ser su madre patria. Una ilusión para alimentar su servilismo ante los poderes extranjeros. Por esta razón, los criollos nunca pudieron ni pueden ser una fuerza social que busque la independencia. Esto es imposible en la casta criolla, porque su misma existencia depende de su vínculo servil al amo extranjero, y porque ellos saben su naturaleza, reprimen y van a reprimir siempre a aquellos que siguen considerando indios, a los tahuantinsuyanos que buscan recuperar su independencia, soberanía y dignidad humana.
piling kuman sutimar Kitrisado kisas titasmay Yah etay binitay Sinti arumaway Ay kachiristay Por eso vemos que la doctrina del descubrimiento no quedó en el pasado, sino que continúa bajo otras apariencias hasta el día de hoy, solo que se da en el marco de supuestas repúblicas en contra de poblaciones naturales a las que buscan asimilar a sus estados criollos de ocupación. Hoy en día, los estados se atribuyen derechos de propiedad sobre los territorios de comunidades ancestrales porque simplemente lo toman por alguna misteriosa voluntad divina que solo se impone por leyes arbitrarias y represión. En resumen, la bestia colonialista nos dio zarpazos genocidas y al ver que hemos logrado sobrevivir, hoy se proponen a toda costa terminar con su depredación colonial, ya no bajo el mando de países imperiales simplemente, sino de las corporaciones multinacionales que están detrás de los mismos. Cuarto, la bestia colonialista de hoy. Muchos hermanos y hermanas que recién ven con claridad el genocidio contra el pueblo palestino se sorprenden de ver cómo es posible que el sionismo haya logrado tan sistemática ocupación, despojo y genocidio contra un pueblo palestino que era más bien una población acogedora en la que convivían pacíficamente árabes, musulmanes, cristianos y también la minoría judía. Pues este modelo de invasión, ocupación y limpieza étnica colonialista no era nada nuevo en la historia, pero para ser más precisos, ya un par de siglos antes había sido planificado y ejecutado del mismo modo por el colonialismo anglosajón en el norte de Amarupacha, logrando la fabricación de un Estado, los Estados Unidos de Norteamérica, luego del exterminio y limpieza étnica de los territorios poblados por las naciones nativas de nuestro continente. El sionismo no lo había inventado, sino que lo copió de sus compinches anglosajones de credo cristiano protestante, como mencioné antes en el acápite 1. No era pues mera coincidencia histórica, porque existe un cordón umbilical que une a uno y otro acontecimiento. La bestia colonialista de origen anglosajón y afinidad religiosa en un peculiar cristianismo protestante no surgió de improviso, sino que se concibió y proporcionó alas a la bestia con el argumento religioso del destino manifiesto que guiaba a los padres de la patria de los actuales enajenados de Maga y volvía a presentarse en un movimiento político del siglo XIX, el sionismo, que basó todos sus planes colonialistas en el argumento religioso supuestamente judío del pueblo elegido de Dios. Ambas premisas son al final dos versiones de lo mismo, un afán de sentirse, verse y creerse superiores por voluntad divina. La mitología religiosa como argumento político entró en escena mundial y parece que para quedarse quién sabe hasta cuándo. 1,000 years ago, here in this city, on Mount Moriah, where God chose his people. He not only chose a people, but he chose a place. And then he chose for the people in this place a purpose. The people were the Jewish people. The place was Israel. And the purpose was to be a light to the world. Those of us who are not Jewish, we thank you for giving all of us a foundation of morality and decency and civilization upon which our own faith is built, for without yours we don't have one.
As I often tell my Jewish friends, you can be Jewish, you don't need me. But I cannot be who I am in my faith without the debt of obligation that I owe to you for having listened to God and been willing to be obedient to Him when He called you to this place as His people for His eternal, everlasting purpose. Reminder that God never has been finished with Israel, and He never will be. This is the eternal home that He has chosen. God bless you all. Al ver estos hechos podemos comprender el por qué la bestia trompuda de credo fanático cristiano protestante actúa de la mano con Netanyahu de credo fanático judío sionista de dudosa legitimidad religiosa. En todo este proceso de genocidio abierto y espeluznante en Palestina y donde quiera que intervenga y que estamos presenciando en todo el mundo. No son pues coincidencias, sino intereses únicos de la bestia colonialista global de estos días. Y del mismo modo, como en escena se ve a dos cabezas de bestia, como el Bestrom y Netanyahu, son acompañados al unísono con las bestias otanasias. Esta desnudez de la bestia no tiene precedentes, ya que nunca antes habían actuado con tanto cinismo y desvergüenza. Por eso también el comportamiento racista y nazi de Bestrom es igualmente reproducido por Netanyahu y los otanasios. Todo los une, nada los divide hasta el momento. Esto les da la suficiente seguridad en su poder, tanto que pueden declarar a los cuatro vientos que harán lo que se les plazca en el mundo y nadie podrá hacer nada para oponerse. Y hasta el momento así parece que será. La bestia colonialista se desnuda sin ningún pudor, pero la mayoría no puede ni quiere verlo. They're willing to die, and when they're willing to become kamikazes of a sense, there's very little you can do about it. Elliot Spitzer, an old friend who I knew well. I said, Elliot, if you don't help me, I'll never collect from the insurance companies. And guess what? He listened, and he said, you know what? You're entitled. I'm going to get you the money. And in 6 months, he got me the $4.5 billion. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. I see what's happening down there is a mess, and the developer is actually a friend of mine, but he didn't want to build this building either. If you look back at the records, I mean, when it was first foisted upon him, Larry Silverstein is a great guy, he's a good guy, he's a friend of mine. Benjamin Netanyahu has publicly said the September 11th attacks have been good for Israel. Netanyahu said, quote, we're benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon and the American struggle in Iraq. And right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. He picked up a piece of paper and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. We went to war against a guy who had absolutely nothing to do with 9/11. It was a total pretext. It's inexplicable. And there you go to Cheney, there you go to Bush, there you go to the Jewish neocons who wanted to remake the world. Maybe I can say that because I'm Jewish, and to bring about a certain result in the Middle East. Okay? I'm not really sure that you can. Y en lo que respecta a nuestro hogar, nuestro continente Amaru Pacha, la bestia actúa de manera desbocada y abiertamente criminal, pisoteando todas las formas de derecho internacional
argumentando lo indefendible, no con legalidad, sino con absoluta prepotencia. Y ya el derecho internacional es un referente inservible para la bestia colonialista. Nos metemos donde querramos cuando nos da la gana porque tenemos el poder militar para hacerlo y tenemos a nuestros socios bajo control. Nadie vendrá en auxilio de Venezuela, así es que puedo meterme y bombardear las veces que me plazca. Parece decir el Bestrom. Es una traición, pero no una traición a Maduro. Maduro es uno de los traidores. Es una traición al pueblo venezolano, porque les han vendido la idea de que eran muy revolucionarios. Desde la muerte de Chávez, Maduro no tiene nada que ver con Chávez. Otra cosa es que él haya tomado el poder de Chávez, pero no tiene nada que ver con Chávez. Y ahora han traicionado, pero a todo el mundo, tanto Maduro como su gobierno. Han traicionado a esos militares cubanos, a los que seguramente han eliminado antes de que llegaran los estadounidenses. Hay que entender que esta operación estaba preparada con mucha antelación, si no, no habría podido salir tan limpia como ha salido. Y hay que entender que para Donald Trump era muy importante que no hubiera bajas estadounidenses. Una vez que ha quedado como muy disparatado todo, porque no tiene sentido que no haya habido una respuesta venezolana, porque claro, tú puedes tener aviones espía o aviones no detectables, eso es muy relativo, con los radares rusos. Lo que no puedes es tener helicópteros no detectables y cosas por el estilo. Eso significa que Venezuela no reaccionó de manera deliberada. Claro, teníamos la duda de si Maduro estaba también detrás de la mascarada. Es decir, que había la posibilidad de que el gobierno de Maduro le hubiera traicionado y hubiera hecho posible su captura o su secuestro, como lo queramos llamar. Pero ayer apareció el hijo de Maduro en el Congreso venezolano a instar a los venezolanos a apoyar al gobierno de Delcy Rodríguez, por lo cual queda evidenciado que Maduro también estaba detrás del golpe. Hombre, olía muy raro que la mujer de Maduro también fuera en el PAC. En operaciones especiales no se tiene ese tipo de miramientos. Se coge a la presa y fuera. Claro, si ya tienes que hacer maleta para la señora, es porque algo no huele bien en esa operación de las Delta Force. Así es que ayer vimos ya confirmado por parte del hijo de Maduro que efectivamente Maduro también está detrás del golpe. Claro, Suiza ha congelado 10.000 millones de dólares de Maduro. Y ahora entendemos por qué María Corina Machado estaba tan interesada en llegar al poder. Y es que la inmensa corrupción que permite el petróleo venezolano es tremendamente seductora para cualquiera que pudiera representar al pueblo. Así es que, bueno, pues vemos cómo efectivamente Maduro era un corrupto del campeonato y María Corina Machado era una aspirante a corrupta que obviamente no va a llegar al poder, porque si algo necesita Donald Trump para robar el petróleo pacíficamente y echar a China de allí, además de Cuba, es estabilidad. Así es que todos los políticos venezolanos que están presumiendo de estabilidad son todos los que están detrás del golpe. Es lo que incluso más torpemente lo grita Bestrom, nacionista. Solo queda flotando una incómoda pregunta, incómoda para los creyentes en el mundo multipolar. ¿Y qué hacen entonces estados opositores con poder considerable como China y Rusia? La respuesta mía hasta el momento es nada. Mucho discurso, mucha palabrería, pero no solo no hacen nada, sino que son cómplices de los genocidios tolerados o legitimados por la ONU, como en el caso de Libia, Irak y todos aquellos en los que resoluciones criminales del Consejo de Seguridad de la ONU pudieron ser vetados por ellos y no lo hicieron. Aquí no se trata de juzgar y emitir opinión sobre Maduro, que nunca fue santo de nuestra devoción, sino de la soberanía de Venezuela y nuestro continente Amaru Pacha. Por lo tanto, todos estamos en la necesidad de solidarizarnos con el hermano país de Venezuela bajo cualquier circunstancia. Y tenemos que reflexionar como tahuantinsuyanos, no como criollos hispanistas. Debemos superar primero nuestra dependencia mental para poder ubicarnos equilibradamente en esta situación y afirmar el derecho sagrado de los países y naciones a la soberanía e independencia. En el tablero siniestro de la política, dentro de los estados, nos tienen atrapados y adormecidos con el juego de poder corrupto entre ideologías y políticas, de izquierda y de derecha.
y en el marco de la geopolítica mundial nos tienen aún más atontados con el juego de poder igualmente corrupto entre el mundo unipolar, en el que vemos a Bestrom, Bestian-Yahu y Athanasius, y el mundo multipolar, en el que se presentan Putin, Xi Jinping liderando a los BRICS. Estos estados supuestamente más respetuosos de la soberanía todos los días están en guerra de palabras contra el imperialismo norteamericano, pero nunca se presenta una confrontación verdadera de sus poderes. Rusia trata de defender su soberanía con una invasión y guerra preventiva en Ucrania, pero para Putin y su grupo de poder, el juego nunca incluye la defensa de ningún país en forma solidaria, aunque éste sea masacrado y sometido al genocidio. Lo demostró en el caso de Libia, de Palestina, de Irak, Siria, y ahora está quedando claro su indiferencia para defender a Venezuela. En estos casos, Putin y su mundo multipolar solo juegan a la negociación con sus socios occidentales, como les suelen llamar apropiadamente. Lógicamente hay una apariencia basada en discursos y relaciones diplomáticas de que están a favor del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Lo aplican a sus intereses, como en el caso de Crimea, pero nunca han hecho ni harán nada para contrapesar y ayudar a que los países fuera de sus fronteras sean respetados. Todo es propaganda y marketing de su juego multipolar. Lo mismo ocurre con China, pero con mayor apatía, porque China está abocada en convertirse en la primera potencia económica del mundo y sabe que por ese camino podrá someter eventualmente a todos. El nuevo orden es el colonialismo global. La agresión terrorista humillante, matonesca y grotesca del Bestroms contra Venezuela, sin respeto a ninguna ley internacional ni nacional, la inacabable agresión sionista, genocida y etnocida contra Palestina, Líbano, Irán y todos los países del Medio Oriente que no se subordinen, sigue los mismos patrones de la bestia colonialista global, a saber, la aplicación pura y simple del terrorismo. Pero todos los conflictos que se han exacerbado en el mundo tienen un propósito más amplio que muchas veces no podemos verlo, porque nos hacen ver cada conflicto aisladamente y no lo están. Este propósito es el reinicio de todo el sistema de opresión colonial basado en un capitalismo salvaje mucho más sofisticado y tecnocrático, con control total de la población, al que le pusieron el tramposo nombre de capitalismo de partes interesadas. Un día te vas a dormir y cuando te despiertas, el presidente del país con las mayores reservas de petróleo del planeta ya no es presidente. Ha sido detenido, sin guerra, sin caos, sin resistencia, en teoría, en una operación tan limpia, tan quirúrgica y tan silenciosa que solamente puede significar una sola cosa, que esto estaba pactado. Hoy vamos a analizar la caída relámpago de Maduro, el papel de Estados Unidos y de Trump, el rumor de cierre del espacio aéreo de Grecia, la advertencia directa a México, Colombia e Irán, la carta filtrada del Banco Central iraní advirtiendo sobre un posible apagón, y como todo esto afecta a la posibilidad real del cierre del estrecho de Hormuz, si así lo decide Irán, y un petróleo que podría empezar a subir de precio, sobre todo aquel que está cotizado en yenes. ¿Cómo afecta esto al carry trade japonés? Y el reconocimiento de RLUSD por Emiratos. Sobre todo, ¿qué va a ocurrir con la plata, que ahora tiene el control de ella Estados Unidos, la plata de Venezuela? La operación fue tan rápida que sorprendió incluso a los opositores venezolanos, en teoría. Sin violencia, sin resistencia chavista, sin caos en las calles, sin facciones militares levantadas con violencia, y todo esto ejecutado en horas. Algo que solamente es posible si la salida se negoció previamente. Los servicios de inteligencia tuvieron que colaborar y el régimen entregó el poder a cambio de garantías. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué deciden hacer esto justo ahora? La respuesta se vuelve evidente cuando miramos a Estados Unidos. Trump no solamente busca petróleo, que es la conclusión inicial en la que cayeron absolutamente todos por querer ser los primeros en romper con la noticia. Trump busca en realidad exponer conexiones políticas internas de Venezuela con otros países, porque parte del sistema electoral venezolano, su tecnología, sus proveedores y sus auditorías
terminaron en Estados Unidos y otros países a través de empresas intermedias. La caída de Maduro no solamente es un movimiento internacional, es un movimiento interno dentro de la política estadounidense. Y mientras todo esto ocurría, el espacio aéreo de Grecia cerró su espacio aéreo Grecia durante varias horas, alegando un fallo técnico. Pero durante ese periodo, justo aviones americanos estadounidenses cruzaban toda Europa. Aviones en concreto de transporte militar y aeronaves no identificadas en rutas estratégicas. Y corren rumores cada vez más insistentes de que 3 presidentes europeos actuales están implicados en tramas vinculadas a Venezuela. Y que incluso un expresidente español podría estar relacionado. Si esto es cierto, lo de Maduro es solo la primera ficha del dominó y quedan muchas por caer. Y es que Trump no se está conteniendo absolutamente nada. La herramienta más poderosa que tenemos, y aún no la hemos usado, es el acta de insurrección. Con ella puede enviar al ejército a las ciudades, que habitualmente sería ilegal salvo precisamente esa excepción, utilizando la Insurrection Act. Trump está lanzando advertencias a México, Colombia y especialmente a Irán. Y expresamente ha dicho, abro comillas, ya tumbamos el primer dominó, los próximos están avisados, cierra comillas. El sistema capitalista y su colega comunista, el de los hechos, están en una crisis tan profunda que arrastran a una crisis mayor, a la crisis y derrumbe de toda la civilización occidental, judeo-cristiana, apostólica y romana. Si solo ponemos atención en la crisis de la deuda y del sistema monetario extorsionador basado en el dólar y su respaldo en el uso delincuencial del poder militar, estamos viendo que no puede ser resuelta y hace agua por todos lados, por lo que la bestia colonialista juega la carta del reinicio en todas las formas posibles, con transformaciones nunca antes vistas en la historia. El sistema y la civilización occidental está siendo dinamitada por dentro deliberadamente para crear las condiciones de un reinicio bajo su control. Por eso Trump actúa como una bestia desnuda. Borrar del mapa a Palestina, poner su bota militar en Sudamérica, chantajear a los países africanos del Sahel por tratar de liberarse de la bestia, perennizar la guerra en Ucrania y desatar más guerras en todas partes donde se escuchen voces de soberanía nacional, es un paso deliberadamente contemplado y planificado por la bestia colonialista global porque quiere que el reinicio salve su economía y su sistema depredador. Ese es el guión establecido para todas sus agendas cambiantes, Agenda 21, Agenda 2030 y ahora la Agenda 2035, impulsada por todas sus organizaciones de fachada, de las cuales las más visibles son el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Internacionales, el Foro Económico Mundial y la más sutilmente enmascarada, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en la agresión a Venezuela, como en todas sus agresiones en todas partes, no se trata y nunca se trató de Maduro o el chavismo, nunca se trató de democracia y menos de derechos humanos. Solo mentes domesticadas pueden repetir esta tontería. Se trató y se trata de imponer la voluntad y los intereses de la bestia colonialista depredadora, ahora con toda claridad, fijando su meta en todo el continente como su propiedad. Por eso es su voluntad manifiesta la erradicación de la faz de la tierra de todo indicio de independencia y soberanía de algún país, por tímido o tibio que sea. Y Rusia y China juegan el mismo juego, pero usando por el momento la astucia política, las herramientas económicas y la diplomacia. Entonces, los tahuantinsuyanos debemos poner atención y pensar en quiénes son los que están manejando los hilos del poder en todo el mundo, porque la bestia colonialista se esconde detrás de ese juego de poder entre estados. Trump, Netanyahu y los otanazis son caras visibles, pero no son la bestia en sí. Son apenas como algunas arañas de un tamaño que apenas se les ve, mientras la tarántula madre es tan grande que los procrea por miles. La bestia colonialista va por el dominio y depredación total, abarca todo el mundo y a todos sus habitantes, y en ese afán
está empezando incluso a colonizar al mismísimo ser humano biológico y espiritual. Business, the most lucrative business in the history of humanity. Just think of it, a system where some people, because they have a special license to do it, can lend the same money 5, 10, 15, or 20 times to that many different people or companies or governments and collect interest on it from each one of them. Well, this is just grand larceny. Human nature is to take any loan offered. In the case of politicians, the attraction is clear. If a politician can borrow, they will spend more on their constituents without having to raise their taxes and thereby get reelected. That's why government borrowing is the most dangerous force on the planet. Dangerous to human freedom, that is. What is the proper relationship, what should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. So long as that is in place and there is no evidence that the administration or the Congress or anybody else is requesting that we do things other than what we think is the appropriate thing, then what the relationships are don't frankly matter. And I've had very good relationships with the presidents. Today's Fed is nothing but a private monopoly over the nation's money. It pretends to be able to control how much money banks create out of nothing as loans. But as we found out during the 2008 congressional hearings, instead of lending out only 10 times as much money as they actually had, the biggest banks were lending out 50 times as much or more. Why haven't we heard this before? Why isn't this common knowledge? Why isn't the root of our economic problems taught in every classroom around the world? Because the three major pathways of truthfully informing the public have been blocked by those who make money off the debt money system. There is now no penalty for a politician selling his soul to bankers. The vast majority of President Obama's top campaign contributors were the biggest banks. The same goes for the Republican nominee in 2012, Mitt Romney. So we need a new crop of politicians who will tell us the truth about how money is created and in whose benefit. So when it comes to the national debt, you would not have had national debt if we'd not given the power to create money to the banking sector. You need to take that power to create money back to a public body. So you don't give that power to politicians because they'll abuse it in the same way that the banks have done. Yesterday, a judge approved the settlement with SAC Capital, a $602 million fine for civil insider trading. One asks whether $602 million fine is likely to have much effect. Of course, that the owner and CEO of SAC Capital took home last year in compensation $1.4 billion personally. So I checked what Stephen A. Cohen, his political engagement this past year, and he gave $217,000 in campaign contributions. Now, this is a pittance from the point of view of his wealth, obviously, as a share of $1.4 billion paycheck. But $217,000 with our cheapskate politicians actually goes a long way to making sure that Mr. Cohen will be very well treated by his senators and by others who are giving ample protection. The financial markets are the #1 campaign contributors in the U.S. system now. We have a corrupt politics to the core, I'm afraid to say. The final point, of course, is separating the politicians from the crooks. But maybe that's so close together that they can't actually be separated. Maybe it's just the same community. What happens is that ultimately the one who creates money controls the political structure. So if you let the bank to create money for the nation, so over time,
you would find the bank would be ultimately controlling the resources and the political structure or the power in the country. Seems strange that that community will stand for that when, with a bit of political will, it could issue its own debt-free money supply. Esta bestia tiene muchos rostros y al mismo tiempo no tiene ningún rostro público. Controla a todos los estados, tanto del mundo unipolar como del multipolar, así de simple. En general, solo atinamos a decir que sus estructuras de poder están detrás de las corporaciones más poderosas del mundo. BlackRock es una imagen referencial, pero como lo dice el mismo nombre, Roca Negra, es algo inexpugnable para quien quiera indagar en la búsqueda de su cabeza y cerebro reales. Pero puede ser un comienzo el tomar conciencia de dónde se encuentra el cerebro de la bestia colonialista global. No conformarnos con ver su desnudez, sino aventurarnos a contrarrestar las órdenes de su cerebro. Vamos a hablaros de Vanguard y de BlackRock. Verás que las empresas más famosas en los sectores de banca, construcción, telecomunicaciones, restauración y cosmética pertenecen a los mismos inversores. Estos inversores institucionales son principalmente fondos de inversión, bancos y aseguradoras, las cuales pertenecen a sus accionistas y lo más sorprendente es que poseen acciones entre ellas mismas. Juntos forman una inmensa estructura piramidal en la que los inversores más pequeños son propiedad de inversores más grandes. En la cima de la pirámide hay solo dos empresas cuyos nombres ya hemos dicho, Vanguard y BlackRock. El poder de estas dos empresas es inimaginable. Esto les da un monopolio absoluto. Un informe de Bloomberg afirma que en el año 2028 ambas empresas juntas tendrán inversiones por valor de 20 billones de dólares. Esto significa que serán dueñas de casi todo. Bloomberg llama a BlackRock el cuarto poder del Estado porque es el único organismo privado que trabaja junto con los bancos centrales. BlackRock presta dinero a los bancos centrales, pero también les asesora. También desarrolla el software que los bancos utilizan. Muchos empleados de BlackRock fueron a la Casa Blanca con Bush y Obama. Su CEO Larry Flynn cuenta con la cálida bienvenida de todos los jefes de Estado. No es de extrañar si sabes que él es el jefe de la empresa más poderosa del mundo. Pero Larry Flynn no es el que manda realmente. BlackRock pertenece a sus accionistas. ¿Quiénes son esos accionistas? El mayor accionista de BlackRock es Vanguard, pero Vanguard es una empresa privada y no podemos ver quiénes son sus accionistas. Políticas, geopolíticas, se mira muy a largo plazo. Aunque nosotros aquí estemos acostumbrados al cortoplacismo derivado de las democracias y que siempre se diga que China, por el contrario, que es verdad, ¿no?, tiene una mirada más a largo plazo, hay determinados estrategas dentro de los propios gobiernos, dentro de las propias estructuras de poder, que puedes llamar gobiernos en la sombra, deep state, como quieras denominarlo, que su trabajo fundamental es ese, intentar mirar a largo plazo. Entonces, hay una doble vertiente aquí de análisis que sería, o bien Estados Unidos se da cuenta de que tiene que evitar ese proceso anticipándose, es decir, antes de que China realmente tenga un papel preponderante, anticiparse a todo ello, o bien los que piensan que ya es demasiado tarde y que China y Estados Unidos tienen que tener una relación en la cual pues tengan efectivamente sus tensiones y sus enfrentamientos, pero nunca de forma abierta, una hegemonía un poco compartida. El Pachacuti ya está en curso. Todo lo que sepamos de la bestia no nos sirve para nada si no somos capaces de liberarnos de sus marcos jurídicos arbitrarios y caprichosos, de cuestionar sus leyes tiránicas o, mejor aún, desobedecerlas. Ninguna ley injusta debe ser acatada. Tendría que ser reducida a papeles inservibles. Allí radica nuestro poder para ser libres. Y si ya vemos que el 10º Pachacuti está aquí, tenemos la seguridad que podremos lograr la restauración y liberación del Tahuantinsuyo. Como referente auxiliar, los tahuantinsuyanos de hoy necesitamos una agenda que vaya a contracorriente de la agenda de la bestia. Chaca 2032 es nuestra propuesta, que aún en niveles iniciales de elaboración requiere ser conversada y discutida más ampliamente. Y si el 2032 es el momento de la ruptura con esta realidad injusta, nos toca
estar preparados conscientemente para experimentar en nosotros mismos las transformaciones propias del retorno al modo de vida de nuestros ancestros del Tahuantinsuyo. El Pachacuti es, pues, una transformación dentro de uno mismo y fuera en las relaciones de convivencia con nuestros semejantes y todos los seres vivos. A estos hechos les conocemos como los pasos necesarios para la reevolución de la humanidad. Este es un proceso radical porque se trata de volver a nuestras raíces y al mismo tiempo resolver los problemas desde la raíz. La reevolución es más difícil y compleja que cualquier revolución que haya experimentado la humanidad en el último milenio, pero precisamente por eso es tarea de nuestra humanidad tahuantinsuyana y también de la civilización hermana, la Anahuaca, y en particular aquí en el sur de Amarupacha, es tarea propia de los incas de este tiempo, que somos todos en diferente grado de responsabilidad. Pero todos debemos abandonar las estúpidas mentiras de la supuesta realeza inca y las consiguientes visiones de sectas basadas en supuestos linajes nobles. Primero hemos de entender la naturaleza del inca, el ser humano que hizo posible el tejido del Tahuantinsuyo, y entonces crearemos las condiciones para restablecer y restaurar la hermandad de naciones que se entretejieron en el Tahuantinsuyo. Gracias por escuchar. Jayal y hermanos, 17 de enero del 2026, año del calendario invasor que va hacia su extinción. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino matatas, yawarmayo apamu. Tambobambino matatas, yawarono apamu. Tia chayañas toitoskan. Hina chayañas toitoskan. Charangoyañas toitoskan. Birritirañas toitoskan. Palita y huipala, 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 la, la, huipala, palita y huipala. Uyakus hampas nyari Wakailanyas wakasian Wailukus hampas nyari Yakilianyas yakisian Puncito llanta hawaspa, charango llanta ikospa. Diriti llanta hawaspa, henacha llanta ikospa. Palita y huipala, 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 palita y huipala. Condorriañas muy usian, Tambobambino más caspa.
Condor riañas muy ucial, tambo bambino más caspa, mana punis tarinjo, yawar mayu sapaku, mana punis tarinjo, yawar sapaku. Palita y wipala, 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 palita y wipala. Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy día vamos a tener una conversación introductoria a las clases de quechua Ayacucho Chanca. El día de hoy vamos a reproducir la clase ya grabada hace 8 años, o 10, tal vez más, en el que abordamos los sonidos vocales A, I y U. ¿Por qué aprender el quechua? Y más importante, ¿por qué hacerlo a la manera un poco simple, como lo estoy haciendo? Para entender cómo hemos llegado a este punto, les haré referencia del año 1994, aproximadamente, en el que trabajábamos temas de investigación en aquel entonces con el hermano Jorge Alberto Montoya Maquín. Y a él lo invitaron al Congreso de Folclore que se desarrollaría en Huamanga, Ayacucho. Entonces me dijo, bueno, me estoy yendo al Congreso de Folclore, ¿qué hacemos? Que hay que llevar algo. Habíamos conversado algo anteriormente, entre tantas conversaciones, del malestar que me producía escuchar las traducciones de Ayacucho como Rincón de Muertos. Entonces dije, bueno, puedo hacer una carta, hacerle llegar una carta a los hermanos y entonces ellos pueden evaluar, seguro que lo van a entender. Así nació lo que posteriormente fue el pequeño librito que se llamó Ayacucho, Morada del Alma. Era un trabajo muy simple, breve y sintético de un quechua hablante para hacer una explicación de la etimología de la palabra Ayacucho, que se había venido traficando en contra del pueblo ayacuchano, utilizándolo como una traducción de agresión cultural, una traducción antojadiza que se leía y aún se lee como Rincón de Muertos. Entonces, Ayacucho, Morada del Alma, cambia el curso de la historia en el plano de nuestra memoria ancestral, pequeñita, personal, individual, como la mía, y me plantea una serie de desafíos aún de manera inconsciente, de que teníamos que sumergirnos en nuestra propia lengua si queremos reconfigurar, redescubrir o realmente descubrir nuestra propia historia, nuestra cultura y nuestros valores ancestrales. Afortunadamente, en la ciudad de Huamanga, donde se hizo la presentación del libro, tuvo una acogida bastante entusiasta entre la población que se enteró a través de algunas emisoras de radio que me entrevistaron. Son gratos esos momentos en mi memoria porque yo era un ayacuchano del sur, de Puquio, y fui acogido con una natural hermandad por los hermanos de Huamanga. Y nuestro idioma nos hizo entender que éramos y somos, pues, en efecto, hermanos de nación, de cultura, de tradiciones milenarias y, sobre todo, hermanos en el uso de nuestra lengua ancestral, Ayacucho Chanca. Con el transcurrir de los años, cada vez más me tuve que ir adentrando en mi memoria ancestral y es así como me fui transformando, recuperando mi memoria y dejando atrás todo ese proceso de aculturación al que nos someten a todos
todos y cada uno de nosotros, los tahuantinsuyanos, cuando nos introducen en el mundo de la escuela, de la universidad, de la academia, de la prensa, de los medios de comunicación. Una aculturación tan profunda que es difícil de remontar, porque te habitúan a una forma de pensamiento como colonizado, colonizador, y reproducimos todas las informaciones y valores que los invasores colonialistas han impuesto a través de 500 años y lo vienen reforzando permanentemente en todos esos valores culturales que en la actualidad lo podemos visualizar claramente en toda esa corriente mayoritaria que existe en nuestros países, que es una corriente de pensamiento hispanista, que se traduce en cada uno de nuestros países en peruanista, bolivianista, ecuatorianista, es decir, un chauvinismo nacional que no tiene base ni fundamento. Por lo tanto, solo nos puede llevar a permanentes fratricidios y derrotas. Entonces, llegó un momento en que era necesario romper con el hispanismo, romper con la colonización mental y volver a nuestras raíces. Es en ese punto y en ese momento donde empiezo a explorar otra forma de recuperar nuestro idioma. Ayacucho Morada de Dalma me dio la pauta, me dio el camino, me indicó por dónde había que trabajar y así fue que empecé a encontrar sin número de conocimientos ancestrales que están allí frente a nosotros, pero que no lo podemos ver por la influencia nociva del pensamiento colonial hispanista. Muchos se preguntan y me han preguntado, ¿por qué enseñas así y por qué estás hablando de cosas del sonido de la tierra, del aire, del río? ¿Por qué no enseñas como enseñan en las universidades, así simple, con todos los procedimientos que ya han sido investigados para enseñar la A, la E, la I, la construcción de los verbos, de las vocales, las oraciones, las sentencias, las conjugaciones? Entonces me veo en la necesidad de argumentar un poco por qué. En primer lugar, porque si seguimos las pautas de la academia en lo que es la enseñanza de nuestro idioma quechua, estaremos contribuyendo a su paulatina destrucción por la vía de la desnaturalización, lo que en el lenguaje simple quiere decir por la vía de la introducción de estándares y abstracciones cada vez más y más complejas que van rompiendo la conexión de nuestro idioma ¿con qué? Con la tierra, con la vida, de dónde nace, de dónde nació y desde dónde creció, nos educó y nos permitió disfrutarla intensamente en una comunicación que no se puede dar jamás con idiomas como el castellano, el inglés u otro idioma invasor. Piensen un poco en lo siguiente. Cada uno de nosotros, los tahuantinsuyanos, sea que estemos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, incluso en Chile, en Argentina, tenemos una raíz de identidad común, todos. ¿De dónde surge y dónde está anclada esa raíz? En la tierra, hermanas y hermanos, en la tierra. Y cuando digo la tierra estoy hablando tal cual de nuestro vínculo profundo con la Pachamama. Pero también estoy hablando de un vínculo profundo que todos y cada uno de nosotros tenemos con nuestra tierra que nos vio nacer y que ni siquiera nos damos cuenta. Todos los puquianos como yo tenemos vínculos profundos en la tierra y consecuentemente con nuestra lengua. Puquiano viene de puquio, puquio es quechua, ayacucho chanca, manantial. Eso es, somos pueblos quechua hablantes, nacimos de la tierra y fuimos nombrando como consecuencia con lo que la tierra misma nos está dando como pauta para nombrarnos, puquio, manantial. Todo nombre surge de la tierra. Ahora usted mira, oye, los limeños
también están anclados en el río Rímac, el río que habla, el río hablador, también de lengua quechua, lengua ancestral, anclado a ese nombre. Los limeños pueden hacer lo que quieran, contornearse como quieran en la modernidad, pero sus raíces igualmente quechua está anclada en la tierra. Los del Callao, que son los que más aculturación mostraban, al menos en mi época de estudiante, están enraizados en la tierra. Callao, Jayao, Chalaco, viene de Chala, de esa región de Chala que son precisamente los valles costeros, anclados en la tierra y inmediatamente en el idioma quechua. Y así podemos ir a cualquier sitio, a Huamanga, a Cajamarca, a Chiclayo, a todo sitio, todo lugar, toda tierra que nos vio nacer es nuestro vínculo ancestral con nuestra raíz y se mueve y crece y se viabiliza en nuestro idioma ancestral. Quechua, Aymara, Ashaninka, Shipibo-Conibo, llámese la que se llame, la tierra y la lengua. Porque esa lengua es idioma para nosotros. En la civilización de todo el Tahuantinsuyo nace de la tierra, de la Pachamama. No hay otra fuente. No es que a unos intelectuales se les ocurrió. No son eruditos de la abstracción los que empiezan a crear y a decidir qué palabras que aparecen por ahí son válidas y qué no. Es la tierra y las relaciones de armonía que nos ofrece la que está ayudándonos a construir una lengua basada en la vitalidad, basada en la vida, en lo que ocurre, no en la realidad, porque la realidad es basada en la voluntad de los reyes. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de lengua, de idiomas, porque son cadenas. O nos liberamos a través de nuestra lengua, o nos mantenemos encadenados a lenguas invasoras que nos están quitando identidad, nos quitan vitalidad y nos llevan al mar de abstracciones que permiten que a estas alturas y en estos momentos todos los políticos e intelectuales sean capaces de hablar como les da la gana, sin ninguna relación con los hechos en la vida práctica, con los hechos en la vida. Fíjense los políticos. ¿Quieren más pruebas que eso? Entonces, la lengua nuestra, la lengua quechua, particularmente, en este caso estoy hablando de la lengua ayacucho chanca, nos va a permitir, igual que todas las otras lenguas, a todos sus correspondientes pueblos nacionales, nos va a permitir liberarnos. ¿De qué? De la opresión colonialista que nos ha descerebrado, que nos ha cercenado nuestras capacidades mentales y nos ha condicionado a una dinámica de información-reacción, sin capacidad de comprensión e entendimiento. El conocimiento ha sido reemplazado por una información efímera, escueta y relativa. Hoy día una palabra puede significar una cosa, mañana la cambian. Estamos en un extremo tan bárbaro de alienación y enajenación mental idiomática que los políticos hablan de la paz y se disponen a ir a matar gente en la guerra. Hablan de asistir a los pobres, de eliminar la pobreza, cuando están yendo a crear condiciones de mayor pobreza y hambreamiento en el mundo. No existe ninguna relación en lo que es su idioma y la vida y los hechos que la acompañan. Entonces, nuestro idioma ancestral, yo diría, los idiomas ancestrales en todo el ámbito del Tahuantinsuyo y más allá en todo el ámbito de Amaru Pacha, incluyendo la civilización de la náhuatl, que es nuestra civilización hermana. Tenemos la misma matriz, pero tenemos dos cabezas de civilización. Una en el norte, la de la náhuatl,
y otra en el sur del continente, la del Tahuantinsuyo, no hay más. Allí y por el curso civilizatorio de esos pueblos es que hemos creado las civilizaciones que han hecho aportes fundamentales a la humanidad. Que claro, ahora todos los invasores colonialistas pueden aprovecharlo, pueden robarnos nuestra tecnología, etcétera, pero nunca reconocerlos, que surgieron y nacieron y son de nuestra civilización. Le pusieron un nombre a nuestra relación de armonía con la Pachamama y le dijeron, no, eso se llama ecologismo. Y resulta que ahora se llama ecologismo. Y como se llama ecologismo, ellos decidirán de qué manera es esa relación de armonía y respeto con nuestra madre tierra. ¿Y qué han decidido? ¿De qué manera va a ser? Va a ser a la manera de que paguemos impuestos para salvar a la tierra. Así de astutos son. Y así es que nos expropian el conocimiento, nos expropian nuestras propias palabras, nuestra propia cultura para alterar su significado, desconectarla de la tierra. Mientras nosotros estemos conectados a la tierra a través de nuestra lengua, a través de nuestras vivencias, a través de las condiciones de vida en armonía que nos está planteando permanentemente como necesidad la madre tierra, la Pachamama, nunca nos van a arrastrar a situaciones de mayor pobreza y de mayor desesperación, de mayor violencia y de mayor miseria. La única forma de salir de este callejón de violencia y destrucción es volver a nuestras raíces. ¿Y qué mejor manera de volver si no es a través de nuestro idioma? Y cuando entendamos que nuestro idioma es un idioma vital, es un idioma vivo, podremos entender la diferencia con los otros idiomas y por lo tanto podremos cuidarnos de los patrones estandarizadores que nos pretenden imponer para desvirtuar y desconectar nuestra lengua de la vida, de nuestra Pachamama. Es por esa razón, a riesgo de cometer errores, que me atreví a hacer una forma de enseñanza, de transmisión de nuestro idioma, Ayacucho Chanca, simultáneamente a expresar y a mantener su relación con nuestra cosmovisión, que es correspondiente y coherente a nuestra conexión con la tierra, con la madre tierra. Si perdemos esa conexión, seremos como paja que se lleva el viento. Culturalmente dejamos de ser. Nos convertimos en recursos para que otros hagan con nosotros lo que les dé la gana. Entonces, seguiré esa dinámica y nunca traicionaré el vínculo ancestral de nuestro idioma con la tierra, con el mundo vital. Me rehúso abiertamente a someterme a la realidad, a esas condiciones creadas por la realeza, que de tanto imponerse a través del colonialismo, lo hemos llegado a aceptar como si fuese normal. A tal punto que venimos a decirnos, compañero, que está hablando tiene que basarse en la realidad, y que la realidad y la realidad, esa realidad son las condiciones de entendimiento y comprensión que fueron establecidas por la realeza, por las monarquías que colonizaron nuestro continente. Nosotros nos basamos en lo que ocurre, Imam Kashanta, en los hechos, en la vida. Imainam kai kausai kachkan kai konam pachapi kai pachapi. Imainam kausai ninchi kachkan kai pachapi. Imainam, eso, no en la realidad, en los hechos. Cosa muy diferente. Y si no entendemos la diferencia entre una y otra cosa, vamos a seguir siendo atrapados en esa dinámica que nunca nos permite salir de la condición de lacayos, siervos de los colonialistas. Para ser libres, hermanas y hermanos, parafraseando a Russell Means, no se necesita pedir permiso a nadie. Comencemos.
Buenas tardes. Estamos aquí para empezar a desarrollar el curso básico de Quechua Ayacucho Chanca. Como ustedes saben, es una particular variante lingüística del quechua que se habla a nivel de todo el área del Tahuantinsuyo en sus diferentes versiones. El quechua Ayacucho Chanca es el que está más relacionado en sus orígenes con el quechua Chinchay. Ahora, el curso no se va a desarrollar en términos estrictamente académicos, ni su propósito es académico. El propósito del curso es enseñar a hablar, a comunicarse, a conversar en quechua. ¿De acuerdo? Eso es como punto de referencia para poder iniciar y entrar en materia. Todas las personas que tienen interés en aprender deben saber que este curso está enfocado desde el punto de vista de la experiencia vital. Lo que yo estoy haciendo es compartir con ustedes mi experiencia vital respecto al aprendizaje de lo que es la lengua materna. Digo materna porque lo que yo sé del quechua lo aprendí en una cercanía muy intensa con mi madre y con el entorno en que ella desarrollaba. La particularidad en el caso de nosotros que hemos crecido bilingües es de que en el campo hablábamos quechua y en el pueblo castellano. Y desde que entramos a la escuela, el castellano se impuso en forma brutal. Digo en forma brutal porque a costa de racismo, para avergonzar a los niños y para obligarlos a abandonar el uso de su lengua materna. Entonces, esta experiencia que les voy a compartir se basa en la memoria. Eso para que lo tomen en cuenta y vayamos a conversar en términos mucho más sencillos. Lo primero, para poder iniciar el aprendizaje del quechua es entender los sonidos básicos, fundamentales, se llaman vocales, que en el caso particular nuestro está constituido por fundamentalmente la A, la I, la U. Pero es mi percepción en el aprendizaje del quechua Ayacucho Chanca, no se limita a esas tres vocales como sostienen las resoluciones académicas. Y leía yo Urju y decía, pero si es Orju, yo nunca he escuchado que digan Urju, tampoco he escuchado que digan Orjo. Entonces ni la O es totalmente contundente, ni la U. Entonces pienso que hay unas vocales que están entre la O y la U, que es la que hemos usado con frecuencia. Lo mismo podría decir respecto a la E. En particular no tomo posición en el debate académico sobre el trivocalismo y el pentavocalismo, porque sus argumentos son bastante estrechos y porque reducir la existencia de vocales en nuestro idioma es la manera de reducir sus significados, es decir, quitarle la esencia a nuestro idioma, cuál es su vínculo esencial con la naturaleza, con la vida, de dónde surgen los sonidos. Y vamos a empezar entonces por la A. La A es el sonido que nosotros o nuestros ancestros habrían percibido de toda la inmensidad del entorno natural. He identificado el sonido de la A particularmente en el mundo andino, en el sonido de los ríos que discurren en cascada, en pequeñas cataratas
crean esa sonoridad. Lo he escuchado en el viento, que en estos momentos, particularmente aquí también podemos escuchar el viento. Lo he escuchado en la caída de un rayo que da origen al estruendo del trueno, y en muchas otras circunstancias, todas ellas relacionadas a la inmensidad de la vida del mundo eterno, de lo que se conoce el entendimiento del mundo exterior como Hawapacha. ¿Okay? Entonces la A tiene que ver con lo exterior, con el mundo exterior. Es el sonido del mundo exterior. La Pachamama nos ha enseñado ese sonido y nos ha entregado ese sonido, esa manera de expresión para empezar a nosotros construir nuestra propia vocalización y empezar a comunicarnos más y mejor. Entonces el origen de la A está en la Pachamama. Es una enseñanza de su madre naturaleza. Esa es la A. Viene de afuera. Es todo lo de afuera, todo lo exterior. La A. El otro sonido importantísimo vocal es la U. La U es en oposición complementaria vital de la A o del mundo exterior, el sonido que viene del mundo interior. Si estamos ubicándonos ahora como seres humanos, como personas, como morunas, la A sería todo lo que nos está rodeando como medio ambiente, y la U todo lo que nos está ocurriendo dentro del mundo interior. ¿Y cómo sabemos que la U es? Porque ese sonido lo hemos percibido, por ejemplo, que sale de adentro. A veces decimos uy, a veces decimos en una tos, o cuando sentimos a la madre naturaleza internamente, en este caso en un sismo, lo que vas a escuchar es un sonido que viene de adentro, siempre es la U. Entonces nosotros logramos identificar la U como todo lo que es y viene de adentro. De adentro tuyo como ser humano, o de adentro del mundo como Pachamama. Entonces, entre el mundo exterior y el mundo interior, que la Pachamama nos ha mostrado, está aquel punto de encuentro. El punto de encuentro, el punto donde se da el encuentro que nosotros podemos percibir, sentir del mundo exterior, se da a través del sonido I. I es el sonido que nos permite saber que estamos vivos, que estamos en un estado de conciencia, que somos capaces en consecuencia de percibir, de sentir. Por eso cuando se dice ay, estás combinando la A con la I del haber percibido y sentido. Si te pinchas con una espina y dices ay, la espina viene de afuera, lo exterior, y es esa capacidad de sentir algo que vino del exterior y te hizo sentir, en ese caso bajo la forma de dolor. Cualquier forma
que quiera expresar uno para saber que está percibiendo, va a expresarse en el sentido del sonido I. Entonces, ¿qué tenemos? A, mundo exterior, U, mundo interior, y el estado, la capacidad de conciencia que te permite percibir. Es decir, la I te permite saber que estás vivo. Por eso percibes el mundo exterior como el mundo interior. Y es como la energía vital que hace posible que percibas lo exterior con tu mundo interior. Y la energía vital. Entonces la I la vamos a encontrar siempre en la construcción idiomática como un enlazador entre el mundo exterior y el mundo interior. Si tú no estás vivo, no hay I. Es decir, la I está relacionada a la energía vital de quien se trate, en este caso tuya como ser humano. Cuando tú eres capaz de percibir el mundo exterior, quiere decir que tienes una energía vital. El mundo exterior ahí está, que es el sonido A. Y tú lo percibes con el sonido I, que es la energía vital que tienes. Y esa percepción te permite saber que es A. Es decir, es una relación fundamental de reciprocidad. El mundo exterior hace contacto contigo porque estás vivo, porque hay una energía vital y regresa. Y entonces se construye así la primera voz, la primera palabra fundamental en nuestra cultura, que es Aya. Aya. Y lo que significa particularmente Aya es que esa energía vital, espíritu tuyo, se denomina Aya. Digo yo, sugiero yo, que el alma de la persona humana es el Aya. Es espíritu y es alma. Pero el espíritu particularmente de la persona humana es alma. Porque el espíritu, esa capacidad de percibir, es cualidad de todo ser vivo. O sea, no es que solo los humanos tengamos espíritu. Por eso es que yo relaciono más al concepto alma, el espíritu del ser humano, el alma. A eso llamamos Aya, al alma del ser humano. Y hasta la primera palabra está el primer concepto que nos está mostrando que estamos vivos. Porque tenemos alma, porque tenemos espíritu, porque podemos percibir el mundo externo con el mundo externo. Entonces estamos vivos, somos personas plenas de vitalidad, somos espíritu. Tenemos Aya, esa es la primera cualidad para saber que estamos vivos. El alma está en nosotros. Entonces, Aya implica una complementariedad fundamental, inseparable entre tu cuerpo biológico, entre esa estructura de organismos que estás constituido, con ese chispazo, con esa energía vital que es el elemento que te permite ser consciente, porque puedes percibir, puedes sentir, puedes elaborar, puedes establecer relaciones. Entonces, en ese aspecto estamos construyendo ya nosotros nuestra primera palabra en quechua ayacucho chanca, que es Aya. Aya significa espíritu, alma. ¿De acuerdo? Vamos
a seguir construyendo las palabras a partir de lo que nos va enseñando la misma Pachamama, la misma madre naturaleza. Y así es como se ha ido construyendo el idioma quechua ancestral. Si nosotros tenemos el mundo exterior que viene a ser A, tenemos el mundo interior que viene a ser U. Entonces, la relación entre el mundo exterior y el mundo interior es un enlazamiento. Es una relación de ida y regreso. Genera ese ciclo. La relación es recíproca. Eso es lo que significa enlazar el mundo de adentro con el mundo de afuera. A, mundo de afuera. U, mundo de adentro. A, que es de ida y vuelta. A, U, A. Se completa un ciclo. Relación recíproca. ¿Por qué decimos esto? Porque agua es el lazo que permite vincular, es el tejido, es la urdiembre y el tejido completo también. Agua. Podemos decirle agua a una parte en el proceso de tejer, como también podemos decir agua al tejido. Y cuando tú ves a las tejedoras, vas a saber de que ellas están haciendo un agua, un tejido. No solamente un enlazamiento, todo un conjunto de enlazamientos, un tejido. Entonces, agua va mucho más allá de del singular acto de enlazar uno. Es, pero va más allá. Tenemos entonces más o menos definidas dos palabras que son fundamentales en la construcción del idioma quechua. Haya, espíritu, alma. Agua, enlazamiento, vinculación, tejido. Esas dos palabras son fundamentales en la construcción de toda la estructura de palabras del quechua. Y como repito, las palabras van a mantener su significado siempre. Van a ir enlazando, pero en ese enlazamiento no van a perder su significado. Agua va a seguir significando agua en la nueva palabra a la cual concurra en su construcción. Porque, por ejemplo, si hablamos de Tahuantin suyo, ahí en el medio está agua. Si vamos a hablar de la cultura Wari, posiblemente la A se ha sido olvidada y la palabra adecuada es Awari. Ahí está agua. Si vamos a hablar de Tiahuanaco, ahí está agua y sigue significando lo mismo, tejido. ¿Ah? Y cada nueva palabra que se va creando, se va construyendo, va aportando vitalidad. Por eso el quechua es increíblemente expresivo, vital, cariñoso, profundo. Entonces, a partir de estas dos palabras, vamos a ir construyendo nuestro aprendizaje del quechua, aprender cómo comunicarnos y hablar correctamente, adecuadamente, respetuosamente y lograr la comunicación. Es el intercambio respetuoso de información, de cualidades, de capacidades, etc. Entonces, como anécdota les debo señalar algo respecto a las vocales. En una discusión sobre conocimientos y cultura y saberes y todo eso, ¿no? Y estaba con ellos un gran amigo nuestro, Silvano. En el medio de toda esa discusión, Silvano
interviene y les interrumpe, le dice, amigo mío, tú que sabes mucho, ¿puedes decirme qué es la O? Esa pregunta acabó con la discusión. Había una sabiduría implícita en esa pregunta. A través de los años llegué a entender y a comprender, sobre todo que Silvano era una de las personas que era capaz de sacar el pecho y decir, yo soy tahuantinsuyano, solía decir. Entonces, él entendía lo que estaba ocurriendo. Con esto quiero decir de que hay que entender a cada una de las voces que nosotros estamos hablando. Voy a terminar con una tercera palabra que tiene que ver con Aya y que va a ser fundamental en toda nuestra construcción de modo de pensamiento y modo de vida. Entonces, cuando se hace la pregunta existencial, posiblemente nuestros ancestros, ok, ya, espíritu, sabemos que tenemos espíritu, que estamos vivos, tenemos conciencia, somos Aya. Entonces surge la pregunta lógica, ¿y cómo así? ¿De dónde venimos? ¿No? La pregunta existencial, universal, si se quiere llamar el término. Entonces, se logra identificar de que en esa energía vital de I está el canal a través del cual venimos, de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestra razón de ser, en la I, en ese sonido. Entonces ellos desarrollan esta primera idea que se traduce en una palabra que es I-A-I-A. Yaya. ¿De acuerdo? Para decir que en esa I, en esa energía vital, está la fuente de vida, la fuente de la creación, la fuente de toda creación espiritual y material, etc. Entonces, Yaya, a través del tiempo, se empieza a manejar en la práctica como el concepto fundamental de la creación. Yaya, podemos decir el creador, el gran espíritu sagrado que es creador, ¿no? La creación, el espíritu sagrado creador, el gran espíritu creador, porque no tenemos una idea en absoluto de poder describir y de poder conocerlo más allá de lo que hemos percibido. Sabemos que existe porque estamos percibiendo la vida con espíritu. Ya vemos de que este espíritu continúa caminando en la vida. Vinimos y seguimos caminando. En esta existencia vital de ahora podemos saber que existe el gran espíritu creador. No sabemos más. Podemos saber muchas otras cosas de cómo se manifiesta la creación y el espíritu creador. Y de ahí es donde surgen muchas maneras en las que decimos el Padre Sol, la Madre Naturaleza, la Madre Luna, y lo hacemos con una palabra fundamental, respeto sagrado. Quiere decir que nosotros tratamos de vivir en armonía, en correspondencia, porque por alguna razón el gran espíritu creador ha creado este equilibrio bastante difícil, bastante inestable, si cabe el término. Y es nuestra responsabilidad mantener ese equilibrio, esa estabilidad, y a través de la armonía lograr que la vida que nos ha tocado vivir se fructifique. Entonces Yaya es el gran espíritu creador. Si Aya
es el espíritu humano, el alma. Yaya es el creador del alma misma, del espíritu humano y de todo lo existente. Así lo hemos entendido. Por esa razón, cuando los curas por primera vez tomaron contacto con el quechua y fueron los primeros en investigar y recoger el quechua a su uso y conveniencia, trató de sacarles a los pobladores ancestrales cómo ellos nombraban a Dios. Y cuando ellos dijeron qué cosa es Dios, porque para ellos Dios era un concepto totalmente extraño, y entonces los doctrineros le tuvieron que explicar que Dios es el creador. Entonces ya. Entonces ya los diccionarios, los curas dicen Yaya es igual Dios, ¿de acuerdo? Y como es igual Dios, automáticamente es el Dios de ellos, lo que han creado a su imagen mundana y semejanza, etc. O sea, por ese hecho nos suplantaron o intentaron suplantar nuestro modo de vida, nuestra percepción de la vida, nuestra espiritualidad con la religión católica. Eso fue lo que ha ocurrido. Y esto lo pueden ustedes comprobar múltiples rezos en quechua, donde hay una permanente identificación de Aya con el concepto Dios. Yaya, perdón, pero puntualizo. El concepto Yaya es una dimensión sobre la cual no existe la posibilidad de establecer límites. Es lo que podemos entender. Percibimos eso y respetamos eso y honramos eso. Agradecemos al gran espíritu creador. Y ahí vienen todas nuestras tradiciones ancestrales respecto a cómo agradecemos al espíritu creador a través del agradecimiento a la Pachamama, al Padre Sol, a Huiracocha, etcétera, etcétera. Todas esas son maneras que hemos ido desarrollando de cómo honrar, cómo agradecer y cómo mantener la armonía y equilibrio de todo lo existente. Entonces, por encima de todo está Yaya, concepto difícil de simplificarlo a la idea divina, a la divinidad, a ese concepto limitado de divinidad que nos ha impuesto Occidente. Preferimos, si quisiera traducirlo, podría decir, como dicen los nativos de Norteamérica, pues el gran misterio. Es el único gran misterio que nosotros sabemos que existe, pero no sabemos mucho más de él. Y no pretendemos saber mucho más. Con lo que sabemos tenemos más que suficiente para organizar nuestras vidas y vivir en armonía, equilibrio y continuar nuestro camino con coherencia. Que ya existe independientemente de lo que ellos quieran hacer. El gran espíritu creador sigue fluyendo a través de nuestro espíritu también y a través del espíritu de todo lo existente. Entonces, lo que queremos es que se entienda de que en este concepto nosotros éramos pueblos profundamente espirituales, no espiritistas, no religiosos, profundamente espirituales y profundamente conectados, enlazados con la Pachamama. Por eso estamos aprendiendo agua, por eso hemos aprendido Aya. Y por eso está Yaya como marco supremo de referencia espiritual. El conocimiento y la convicción y la certeza del gran espíritu creador que en cierta manera nos está dando la gran responsabilidad de mantener la vida en equilibrio. Para eso vivimos, estamos disfrutando la vida y en ese disfrute estamos creando las condiciones de armonía. Por eso vamos a entender cuando construyamos las otras palabras cómo esto se va a repetir una y otra vez, la presencia de Yaya a través de los espíritus, el espíritu de todos, el alma nuestra, el espíritu del árbol, el espíritu de los pajaritos, el espíritu de este aire, el espíritu de las nubes, el viento, etcétera, etcétera. Todo ser vivo tiene espíritu
y todo lo existente es espíritu. Estamos navegando en una inmensidad de vida. Conclusión por hoy día, hemos aprendido la A, hemos aprendido la I, hemos aprendido la U y hemos construido a la manera como construyeron nuestros ancestros la palabra Aya, que significa alma, espíritu, y la palabra agua, que significa enlazamiento, tejido. Y la palabra Yaya, que es el Ser Supremo Sagrado, el gran Espíritu Creador, el gran misterio, la fuente, el origen infinito de todo lo existente. Yaya. Como un sinónimo del concepto Dios, quizás no hay otra forma de que se entienda, ¿no? Pero en todo caso el concepto Dios como un concepto infinito, no delimitado por las religiones a conveniencia de cada una de ellas. Es el conjunto, por lo tanto todos sus hijos merecemos el mismo respeto y nos debemos reciprocidad en esa búsqueda de un mundo en armonía y equilibrio. Salgan al campo y traten de escuchar todos los sonidos que perciben y entender, familiarizarse con A. O sea, igual con I, piensen, igual con U, piensen en ustedes, en su mundo interior, en su mundo psicológico, en su mundo orgánico interno, etc. Todo lo que es U. Entonces ya una vez que tengamos esos conceptos más o menos claros, vamos a empezar a construir las palabras necesarias en la idea de establecer comunicación con los otros seres humanos en este idioma ancestral Ayacucho Chanca. Gracias.